De allí salía el abono. Eso que se llama era, por ejemplo, el mineral que se subía, se entraba allí en la fábrica, que había unos molinos que se molía y se hacía polvo. Y entonces eso lo iban subiendo arriba y lo echaban en la fosa que se decía. Eran lo cuadrado que es eso hasta arriba. ¿Tú no has visto lo cuadrado que es hasta arriba? Pues hasta que se llenaba, lo iban echando una capa y luego ácido, y luego otra capa y luego ácido y así, y lo dejaban allí el tiempo que fuera y salía luego ya el abono hecho para la tierra. Porque eso salía hecho piedra, el mineral era piedra. Y esa piedra la molían, la sacaban. Según me han dicho a mí, hay una galería que sale del pozo y va para abajo, que tiene un vagoncillo que monta la gente y eso. Pues por ahí es donde sacaban el mineral. Subían en una jaula que había en el pozo, un castillo de madera, y tenían una jaula. Y abajo metían el vagón ya con el mineral y subía, y entonces enfrente ya entraba el resto abajo por la vía. Una descripción sucinta y coloquial de los trabajos de la mina Costanaza, en Logrosán, en esplendor desde los años 20 hasta la primera mitad del siglo pasado, propia de quien en su primera juventud acarreaba carbón hasta la mina en un carro de mulas, para una vez allí mover toneladas de mineral de fosforita. Pródigo en el apreciado flourapatito desde la bocamina y para su transformación en abonos. Una mina de la que hoy en día pueden visitarse los dos primeros niveles de sus profundas fauces, de 210 metros de profundidad. Y aquí pues, se ve el pozo vertical, la explotación es hasta 210 metros de profundidad y los niveles que se visitan, que sería esta primera galería hasta la bocamina, que es la salida de la visita, y entre medias pues hay un acceso para bajar a visitar una cámara de explotación en el segundo nivel. Se accede por el pozo y se sale por la bocamina. Se entra como los mineros y se sale como el mineral. Los trabajos dentro de la mina pues eran los barreneros, porque esto para explotarlo lo que hacen es romper la roca, para que sea más fácil luego extraerla. Entonces para eso taladran agujeros en la roca con unas brocas larguísimas, que se llaman barrenas, y las rellenan luego los agujeros con explosivos. Al detonar pues rompe la roca y facilita el trabajo de los siguientes, que son ya los picadores. Después pues, van echando los zafreros dentro de la mina, retiran los trozos que tienen, pues que no tienen casi fluorapatito, son rocas encajantes, en fin, todo lo que nos sirve, que es lo que se llama en minería los estériles, lo retiran para que no salga de la mina y lo van metiendo en los niveles según se van abandonando las galerías, se va profundizando, las galerías superiores se quedan abandonadas y se rellenan con esos escombros, con esos estériles, para retacar y que no se hunda la mina, ¿no? Que esto es una estructura, las Torres Quío son 197 metros solo. Esto es más grande que las Torres Quío. Entonces, esos estériles están rellenando, está la mina toda rellena con el estéril. Eso es otro trabajo, el de los zafreros, que son los que retiran la zafra, el inservible, ¿no? El estéril. Y después pues hay hombres que empujan las vagonetas, porque aquí en la tracción, como no son muy largas también las galerías, la tracción no es animal, dentro de la mina no ha habido caballerías ni mulas, fuera sí se han ayudado con estos animales, pero dentro de la mina son los mineros los que empujan con el hombro la vagoneta por los raíles hasta el pozo, suben en las jaulas mineras y llegan hasta ese primer nivel donde ya pues, sale la vagoneta por la bocamina. Cuando llega el mineral al exterior, empieza el trabajo de las mujeres.
Los hombres trabajan dentro de la mina y las mujeres trabajan fuera. Y lo que hacen ellas pues es, primero van recogiendo, les basculan allí fuera las vagonetas y ellas pues van recogiendo el mineral en carretillas y se lo llevan a los lavaderos. Lo lavan allí con unas mangueras, lo meten en las machacadoras para que se vayan haciendo ya más pequeños los trozos. Tenemos una clasificadora de mineral que está viva, se llama Petra, y nos cuenta la señora Petra pues que pasaba de las machacadoras a una rejilla donde los trozos que no colaban pues había que darles un martillazo para romperlos, y esto era porque al final tenía que alcanzar el trozo un tamaño adecuado para el molino, que es donde iban ya estos trozos ya machacados. Pero antes pasaban esa cinta por donde las clasificadoras de mineral iban separando pues lo que no tenía casi nada de fluorapatito, y eso era para escombros, era para escombrera, y separaban las leyes también. Si eran inferiores al 60% se molían aparte y se transformaban aquí en Logrosán, y si tenían unas leyes mayores del 60% pues se molían en el molino de bolas, un molino que iba hacia al final pues acaba el molido, una textura tiene como de arena. Esa textura de arena es lo que se montaba en los camiones y se llevaba a las fábricas de abonos. Cuando las leyes eran inferiores al 60%, pues ese molido, en lugar de transportarlo, se llevaba aquí al molino de finos, porque había que volverlo a moler otra vez para hacerlo más fino, ya una textura de harina, para limpiarlo, quitarle ya todos los componentes que no fueran ese apatito, el fluorapatito, y ese concentrado de fluorapatito para fabricar el abono, pues lo que se hacía era mezclarlo con ácido sulfúrico y agua en capas, de manera que se hacía una pasta que es un fosfato monocálcico muy soluble en agua y que luego se hacía bolitas, y eso es lo que se denomina superfosfato. Y la fosforita, que este trozo se ve muy bien cómo la roca está compuesta por bandas de mineral. Aquí se ve, por ejemplo, ¿ves? Eso más gris es el cuarzo, y esto blanco arrugado, que se ve aquí a estos lados, pues ese es el fluorapatito, y ese es el mineral que tiene el fosfato. La mitad del abono que se empleó en España hasta los años 50 del siglo pasado tuvo su origen en estas minas. A pesar de tal nivel de producción, se cerraron cuando dejaron de ser rentables por la competencia de las explotaciones de Sidi Ifni, por entonces provincia española en el Atlántico marroquí. Idéntico destino tuvieron las minas de Cáceres capital. Por el camino quedaron búsquedas, hallazgos, inversiones, fortunas, pero sobre todo trabajos muy duros, explotación, huérfanos y la parálisis final. Hoy, aquel tiempo se reinventa a través de su medida exposición al público. Museo geológico y centro de interpretación. De un tiempo tan cercano como remoto, es el origen de la explotación metalúrgica en este paraje dominado por el Cerro de San Cristóbal, donde otro mineral, la casiterita, inicia la crónica de las minas de Logrosán. Las minas de Logrosán en el lince con botas. Porque sí, de la casiterita se extrae el estaño, un mineral cuyos filones se buscaron para intentar restañar, valga la redundancia, las heridas producidas por el cierre de las minas de fosforita. El cerro batolítico de San Cristóbal atrajo de forma caótica y luego organizada a una nueva generación de mineros, hombres y mujeres, sin saber que también respondían a la llamada de sus antepasados, precursores en la explotación y comercio de este mineral. El papel y la importancia de la metalurgia en el mundo antiguo es algo bien transmitido
a través sobre todo de las fuentes literarias clásicas y algo peor conocido a nivel arqueológico. Las fuentes clásicas nos hablan del extremo occidente de Europa y en concreto del occidente peninsular como una zona de un enorme atractivo por la abundancia de diferentes minerales y metales, caso de la plata, caso del cobre o caso del estaño. Estos minerales y metales empiezan a cobrar una importancia grande y a emplearse de forma regular en la elaboración de objetos algo antes de finales del segundo milenio antes de Cristo, en torno al año 1300, 1200 antes de Cristo. Y en ese contexto empieza a reconocerse pues un marco arqueológico que conocemos como el bronce final atlántico, que refleja posiblemente como en ningún otro momento anterior el interés en la búsqueda, la explotación y la elaboración de objetos a partir de el cobre y el estaño fundamentalmente. El bronce es una aleación que necesita de esos dos minerales metales y que va a incentivar pues todo un marco económico, comercial y de relación cultural también en torno a ellos, que será el que de alguna manera empiece a articular las relaciones atlántico-mediterráneas que acaban dando lugar, entre otros muchos ámbitos culturales, a la propia cultura tartésica. Dentro de la cultura tartésica, sin duda, las facetas más conocidas son las de la explotación de la plata y la explotación del cobre, que tienen en el sur, en la provincia de Huelva, uno de los focos sin duda más importantes. Sin embargo, también para la elaboración de objetos se necesitaba estaño, y ese estaño no existía concretamente en lo que es el epicentro de la cultura tartésica. Era preciso buscarlo, encontrarlos en otras zonas, y entre esas zonas, pues además de la que tradicionalmente se ha considerado, como es el noroeste de la península ibérica, pues entre esas zonas, digo, también Extremadura, en teoría, ha sido una de las que se han relacionado como posibles ámbitos de extracción del estaño. Las fuentes clásicas hablan del aprovechamiento del estaño a partir de diferentes métodos. En concreto, Estrabón habla de dos. Uno de ellos sería el lavado de arenas para la obtención de pepitas de casiterita y su posterior beneficio, y la otra metodología sería la extracción propiamente dicha, siguiendo una rafa, actividades mineras posiblemente en un contexto meramente superficial. Pues bien, estas referencias del mundo antiguo adquieren una dificultosa contrastación arqueológica, porque son realmente escasos, por no decir nulos, los yacimientos arqueológicos que a día de hoy han ofrecido esa posibilidad. Entre esos yacimientos, sin duda un lugar privilegiado es el del Cerro de San Cristóbal de Logrosán, donde existe una constatación arqueológica real del beneficio de la casiterita a partir de su extracción en los filones de cuarzo que la almacenan, ¿no? Estamos en el Cerro de San Cristóbal de Logrosán, una elevación que realmente constituye una anomalía desde el punto de vista fisiográfico en toda esta zona de entrada a las Pilluercas, y que en realidad es una emergencia batolítica, una emergencia granítica que alcanza una altitud que supera los 680 metros sobre el nivel del mar.
hay que tener muy presente que esa situación, esa fisiografía, pues permite de alguna manera comprender algunos de los restos de diferentes épocas que aquí se han constatado en situaciones muy diversas, ¿no? Concretamente hay ruinas de época medieval, también de época moderna y por supuesto de época prehistórica y protohistórica. Nos encontramos en el corte número 1, que se abrió en un primer momento en 1998 y que en posteriores campañas, entre las desarrolladas entre el 2000 y 2002, se amplió. Sobre todo porque en los primeros sondeos, las primeras intervenciones, se constataron restos de minería antigua que con el tiempo se han consolidado como las evidencias más consistentes para reconstruir la cadena operativa de la extracción de la casiterita aquí en el Cerro de San Cristóbal de Logrosán. Antes de iniciar el comentario sobre ese proceso, que tiene cierta complejidad, sí que tenemos que decir que la fortuna jugó a nuestro favor tanto en cuanto estos restos de minería antigua se preservaron casualmente de las grandes explotaciones de los años 50, merced también a que fueron soterrados incluso ya en época protohistórica, porque encima de ellos se acumuló una gran cantidad de derrubio y sobre esa plataforma más o menos estable se construyó una cabaña de planta oval que es una de las mejor conservadas en el yacimiento y también la más extensa hasta ahora documentada. Eso es un pozo de exploración de época moderna y milagrosamente pues se ha salvado esta trinchera. Tú dirás, ¿y por qué distinguimos unos de otros? Mira, aquí, aparte de por la diferencia de las huellas que te ha comentado Alonso, porque este apareció cegado por estructuras de época protohistórica que están encima. Sí, claro. Apareció debajo. Todas las piedras estas que ves aquí. Esto es un enlosado. Es un enlosado antiguo. Una zona de... Abstráete un poquito, en el sentido de que esto estaría sin verse. Digamos, el nivel de suelo de ello estaría aquí, ¿no? Entonces habría una cabaña por la que se entraba por este empedrado, y la pared de la cabaña viene por ahí, ¿lo ves? El arco de cabaña es mucho más grande de la que hemos visto allí, la sigues bien con la vista, ¿no? Hacia allá se va casi hasta el extremo, se puede seguir, ¿eh? Y ya hacia este sector de aquí está roto por la trinchera esta, pero todavía se ven algunas piedras en esa zona, ¿eh? Es decir, que es una cabaña muy grande, pero es una cabaña no solamente para vivir, sino para trabajar también. ¿Qué hacen después de que este filón esté agotado? Si ellos agotan este filón, y para que no se quede al aire, lo entierran, y luego construyen aquí y siguen trabajando en otra zona. Aquí, ¿esto qué significa? Pues que esta cabaña, como decía Nacho, que es de época antigua, está sellando un trabajo minero más antiguo todavía. Algo más antiguo, no mucho más, probablemente. Pero la cabaña Esta es la misma época de aquellas, de época del 9, 8, 7 a.C. Es de la misma época. Y esto pues también unos años antes, unos meses antes, eso ya sí que no lo sabemos. Pero sí es de la misma época porque no hay ninguna otra cosa que lo deciga, claro. El proceso se abría o se iniciaba con la apertura de una serie de trincheras o rafas que seguían el filón de cuarzo. Estos filones probablemente se vieran en superficie. ¿Cómo se hacía? Pues se hacía fundamentalmente con mazas de piedra, mazas que a centenares se han encontrado esparcidas por toda la superficie de más de 7,5 hectáreas que concentran las evidencias más antiguas en este sector occidental del Cerro de San Cristóbal. ¿Cómo se diferencian estos restos de otros más recientes explotados en la década de los 50? Pues por las huellas que han dejado esas herramientas. Concretamente son rastros, son huellas alargadas y cóncavas que, como digo, se hacían con esos utensilios
de tipología prehistórica, que también incluso se han constatado en minas más antiguas, que son claramente diferenciados de esos otros restos o marcas más finas y paralelas que deja el pico de hierro utilizado ya en trabajos modernos. Una vez que se extraía el cuarzo, todo el cuarzo del filón, pues la tarea siguiente era machacar el cuarzo, triturar el cuarzo también con bolos, con machacadores de piedra dura, de cuarzo, de cuarcita, para separar del cuarzo la casiterita. Ese sería el segundo paso dentro de ese proceso operativo o cadena operativa del beneficio de la casiterita. Una vez separado el cuarzo de la casiterita en un tercer momento se trituraba en molinos barquiformes, se molía literalmente. En esa molienda, tenemos que decir, pues hemos podido reconocer algunas piezas, analizarlas, que efectivamente constatan el uso en ese momento. Pero en ese proceso se han generado desechos, se han generado residuos, el cuarzo machacado, que no vale. Ese cuarzo machacado lo que se utiliza fundamentalmente es para amortizar la zanja, para cerrar, para sellar el filón ya agotado, de tal manera que en ese sector pues ya se puede realizar otra cosa, como por ejemplo, en este caso concretamente, habilitar la cabaña para seguir explotando desde ella otras zonas de interés. Una vez que tenemos la casiterita molida, muy fina, quizás se llegara a un proceso de depuración, de afinado, de refinado, utilizando alguna batea, agua, para quedarnos lógicamente con ese mineral ya pesado y triturado. Ese polvo de casiterita sería el que se utilizaría, y aquí se han documentado también evidencias al respecto, para hacer la aleación con el cobre. ¿Cómo se fundiría el cobre y la casiterita, el estaño? Pues en crisoles muy pequeñitos, donde previamente se había fundido cobre, y sencillamente espolvoreando la casiterita en él, sin ningún criterio cuantitativo, simplemente la experiencia marcaría la dosis de casiterita que se utilizaría en esa aleación, pues se fundirían esas dos realidades metálicas que generarían el bronce líquido, el bronce que finalmente en un siguiente paso se vertería en moldes para la fabricación de piezas. Se han encontrado aquí diversos moldes para fabricar punzones, para fabricar discos de dudosa funcionalidad o de funcionalidad desconocida para nosotros, hachas y otra serie de herramientas que probablemente también se generaran en este yacimiento. No sabemos si para consumo interno de la gente que aquí vivía o para exportarlo. Ese sería el siguiente paso del proceso, la comercialización, el intercambio de lo que se extrae y de lo que se produce aquí. Ese intercambio lo consideramos importante, relevante, porque entendemos que la mayor parte de la casiterita extraída en el Cerro de San Cristóbal y de los objetos metálicos que pudieron utilizarse saldrían del yacimiento, porque esto no es un poblado al uso, no es un poblado convencional, sino es un poblado especializado, es un poblado de mineros y de metalurgos, y la producción no se queda aquí, no tiene sentido mantenerla aquí. Y esa producción, en esa doble vertiente, tanto la minera propiamente dicha, el recurso mineral propiamente dicho, procesado probablemente, y también los objetos metálicos, se sacaría siguiendo la ruta del Ruecas hacia el sur, hacia el área controlada de Medellín. Y en un contexto más que probable, desde el punto de vista arqueológico, todavía con algunas lagunas para ser afirmado con rotundidad, se abriría un proceso de intercambios entre ambas zonas que
reportaría para la gente del Guadiana Casiterita y para esta gente recursos que aquí no son habituales, como por ejemplo el grano, la producción cerealística, que es muy contada en este entorno concreto. En ese equilibrio de intereses cruzados entendemos que la casiterita pudiera haber llegado incluso a los mercados tartésicos, a los mercados del suroeste. ¿Por qué? Pues porque en su reflujo esas conexiones justificarían la presencia tanto en Logrosán y en las inmediaciones de algunos elementos realmente significativos desde el punto de vista cultural y simbólico que se han documentado, por ejemplo, en Berzocana, el tesoro de Berzocana, las torques de Berzocana, una pátera de bronce que parece proceder del otro extremo del Mediterráneo, o los objetos que aparecen grabados o esculturados en las estelas de Guerrero, la de Solana de Cabañas, que está muy cerquita de aquí, o las dos que proceden del entorno inmediato de Logrosán. Elementos todos ellos que justifican de forma sobrada las relaciones atlánticas mediterráneas donde se está acrisolando, y nunca mejor dicho, Tartesos, esa gran civilización mítica, pero que cada día resulta más tangible desde el punto de vista material, desde el punto de vista arqueológico, y que será la que finalmente acaben controlando de una forma muy bien conocida ya por los fenicios. Pero para esa época ya Logrosán había sido desmantelado, ya la explotación de este yacimiento había quedado, probablemente por razones de tipo estratégico, de tipo mercantil, de tipo político, pasa a ser abandonada y la población reconducida hacia otras zonas. Hacia 1949, los bateadores que llegaron buscando oro por la comarca encontraban que les aparecían cristales de casiterita, lavando las arenas de los arroyos. Era un mensaje del pasado. De repente, las gentes empezaron a subir al cerro en pos del estaño. Y lo hicieron, llevados por la búsqueda del sustento que había desaparecido con el cierre apenas 3 años antes de la mina de fosfatos. La fosforita se halló en Logrosán en el último tercio del siglo XVIII. Fue William Bowles, un científico irlandés, que inventariaba por entonces la minería, la flora, la fauna y la composición geológica de España para el Consejo de Historia Natural, quien descubriría azarosamente, a su paso por Logrosán, un filón de una roca desconocida por entonces, a la que posteriormente el químico francés Louis Proust llamaría la piedra fosfórica de Extremadura. Aquí empezaba todo, las vagonetas cargadas con el mineral subían desde las profundidades hasta aquí, hasta este nivel. Aquí empezaban ya las vías y las jaulas mineras pues tenían esos trocitos de raíl al final que tenían que empalmarlos con los que había puestos ya en el suelo de la galería. Entonces para eso los mineros tenían un código que era pues con un hierro golpeaban en la jaula minera, un golpe o 2 golpes, significaba un poquito más arriba, un poquito más abajo, hasta que cuadraban ya los raíles y entonces fuera ataban un trapo rojo a los cables del cabestrante para saber luego después siempre hasta dónde tenían que bajar esas jaulas mineras o subirlas para que los raíles pues estuvieran juntos y pudieran sacar de las jaulas o meter en las jaulas las vagonetas cargadas con el mineral. Ese hueco que hay ahí seguramente sería para maniobrar, porque tenían que girar aquí la vagoneta para ponerla recta hacia la bocamina y entonces pues hicieron ahí ese hueco que estaba arenado. Si os fijáis, en algunos sitios pues se ven, aquí por ejemplo, aquí abajo se ven los agujeros del barreno, de haber hecho el barrenado. Pues por aquí tenéis otro. ¿Veis esos agujeros?
son los que hacían con la barrena para meter dentro el explosivo. Como ya no tenemos vagonetas, pues ahora lo que hemos puesto es la Santa Bárbara, que es la patrona de los mineros, es el 4 de diciembre, y en la cultura cristiana occidental pues era la protectora de los truenos. Las abuelas, cuando hay tormenta, se encomiendan a Santa Bárbara bendita, y las profesiones que utilizan el explosivo, pues, como los artificieros o los artilleros o los mineros, pues la cogieron también como protectora por el paralelismo entre los truenos y los explosivos, ¿no? La detonación de los explosivos. Bueno, aquí tenéis un candil minero también, es un candil de carburo. Estos candiles pues funcionan con un mineral, se llama así, carburo, que reacciona químicamente con el agua y produce un gas que se llama acetileno. Entonces la lámpara veis que consta de dos partes del tubo. Aquí abajo se metía la piedra de carburo, la parte de arriba se llena de agua, y para encender la lámpara pues se gira una ruedecita que tiene aquí encima para que el agua gotee encima del carburo, y el gas, el acetileno, pues sale por esa espita y ya se enciende con la cerilla, ¿no? Estas lámparas son muy buenas, dan bastante luz, que dice el señor Miguel. Como llevaban carburos, pues mucho no veían, pero porque es que esto está muy oscuro, pero el carburo da bastante luz, una luz blanca además, y bueno, pues tiene algunos inconvenientes como el olor. El acetileno huele muy mal, pero por lo demás pues una lámpara bastante buena. Estamos en el primer nivel, hemos bajado desde nivel 0, que sería la superficie, 10 metros hasta el primer nivel de galerías, que es la galería principal, y que por eso aquí el entibado, la sujeción minera, está hecha con ladrillos macizos. Veis que estamos pasando estos arcos hechos de ladrillo macizo. Se siguen viendo aquí cómo se desarrollan además esos arcos formando pues esta bóveda que vamos a atravesar ahora mismo. Esto es porque esta es la única galería de toda la mina que está abierta por dos partes, por el pozo y luego después por la bocamina, para sacar las vagonetas cargadas. Las demás, el acceso solo es por el pozo y acaban siempre ciegas. Esto que hay aquí es una chimenea de aireación que sirven pues para que entre aire y se pueda respirar, y también para limpiar el polvo que se hace cuando se trabaja, que ese polvo que está cargado de silicio, entonces pues el organismo lo va acumulando, nunca lo limpia y produce la enfermedad de los mineros, que es la silicosis. La chimenea antes daba a la calle, ahora no, porque la almazara hizo ahí una construcción y continúa, enlaza con el segundo nivel. Esto que hay aquí, que se ve aquí en suelo, realmente es un tapón de colmatación, del abandono, de 70 años abandonado, se ha taponado, pero luego vamos a bajar al segundo nivel, vemos por dónde continúa la chimenea. Bueno, vamos a atravesar este entibado. Todo lo que veáis con cercha metálica es nuevo. Estas son las sujeciones que hemos hecho para la musealización, ya para seguridad absoluta de los visitantes. Entonces, todo lo que tenga cercha metálica son entibados mineros, pero de 2013, ya no son antiguos. Y aquí, pues la sujeción antigua son esos arcos de ladrillo macizo, que aquí ahora están reforzados con la cercha metálica también para que aguanten un poco más tiempo, porque estamos en una falla activa y nosotros no lo notamos, pero los ladrillos que llevan ahí más de 100 años pues ya lo van sufriendo. ¿Y la ambientación sonora también? Sí, la ambientación sonora es porque ahora mismo aquí, si entras, lo que oyes es sonido de cueva. Aquí se oye, te llamo las escaleras. Cuando entras ahora, pues oyes como una cueva, ¿no? El silencio, el agua que gotea, algún murciélago que pasa, y eso no es lo que hay que ver en una mina, pues es este lío de los mineros picando, las vagonetas corriendo por los raíles, entonces lo hemos traído en un disco. Bueno, os decía que hemos reforzado el entibado de ladrillo, que es un entibado muy caro, una sujeción muy buena, pero también muy cara,
Veis que está hecho el arco de ladrillo y la llave minera está hecha pues, con mampostería de los propios estériles de la mina, ¿no? Las rocas que no valen las utilizan también para las construcciones. Y esto se utiliza aquí porque esta galería está vacía, lo necesitaban libre para pasar las vagonetas cargadas. El resto, lo veis ahí ya como falta el suelo, aquí se ve, está relleno con estériles. Todo lo que nos sirve, en vez de sacarlo fuera, pues los zafreros lo retiran y lo van metiendo en los niveles que se van quedando abandonados para rellenar las galerías. Aquí no hay suelo porque una vez que estaba ya la mina abandonada, en el año 50, pues hubo un desprendimiento y entonces, como esto ya lo tenía Cros comprado, pues llamaron rápidamente al de Amoret, vino un ingeniero y arreglaron con esos muros de entibado para que no siguiera hundiéndose y no colapsara. Gracias a eso se ha conservado la mina. Y por eso pues faltan aquí estas zonas de suelo. Hemos puesto el dramex transparente para que se vea cómo estaba y se puede ver ya el relleno del segundo nivel. Vamos a bajar a ver una cámara de explotación que hay por esa escalerita. Hemos hecho aquí un acceso para poder bajar. Bueno, pues estamos en la cámara de explotación del segundo nivel ya de galerías. Y aquí pues vemos el filón intacto de fosforita, que es la roca amarilla que veis aquí de frente. Ese hueco del techo es la chimenea de aireación que hemos visto arriba y aquí en las paredes pues se ve el color gris de la roca. Esa roca gris oscura es la lutita precámbrica que forma la caja donde están los filones de fosforita. Se ve muy bien la diferencia de coloración de la roca encajante, que es ese color gris oscuro, y el relleno de la falla, que es la roca de fosforita y que es de color blanco porque es un fosfato de calcio, pero que aquí pues por el tiempo ya que lleva la intemperie los filones se ha puesto amarilla, ¿no? Se pone ese color amarillento. Ese trozo que vemos de filón pues son las zonas de macizo que se dejan sin extraer. Los ingenieros indican en los planos de labores qué zonas no se extraen del filón para dejarlos como elementos constructivos. Y el resto, el hueco del que estamos ahora, pues es el vaciado del resto del filón para llevárselo en las vagonetas para fabricación de abonos. Y ahí veis el agua ya, donde está ese nivel freático, que está muy alto, y que cuando trabajaban los mineros en niveles inferiores, pues eso estaba vacío, porque iban canalizando el agua hasta el pozo que está detrás de esa pared de ladrillos que hay ahí, en ese depósito del que nos hablaba el señor Jacinto, para sacarlo luego al exterior y que estuviera la mina, aunque trabajaban en condiciones de humedad tremendas, porque esto siempre estaba muy húmedo, pero no estaba la mina llena de agua. Bueno, esta galería es muy cortita, termina ahí, eso ya está ciego, y hacia abajo se abre la chimenea de aireación, que está ya pues el agua y está ya el nivel freático. Aquí se ven por el techo, si os fijáis, pequeños filones que rellenan también grietas, que no son la grieta principal, que es la falla tectónica, sino pequeñas grietas que tienen también las rocas en esta zona. Se están formando, si os fijáis, también neostalactitas, son pequeñas estalactitas que están empezando a formarse, estalactitas de rápido crecimiento además, la mayoría están rotas por los cascos de los mineros, y seguimos viendo filones. Vemos también cómo las rocas, estas lutitas precámbricas, están alteradas. Esos puntitos que tienen pues, una alteración por el contacto del magma caliente de la formación del plutón granítico. Esto es lo que llamamos metamorfismo de contacto. Y aquí se ve un pequeño filón que es bastante gráfico, porque pues, se ve una pequeña grieta aquí, y cómo está rellena en la roca encajante, que son las lutitas precámbricas, rellena de fosforita, y si nos fijamos con detalle, pues vemos cómo esa roca filoniana está compuesta por bandas de distintos minerales. La parte arrugada de los laterales es el fluorapatito, es el fosfato, y la parte cristalina que se ve en el medio pues es una pequeña capa de cuarzo con algún que otro mineral.
Bueno, pues ahora ya vamos saliendo de la mina, porque esto es básicamente, habéis visto los hitos geológicos y los hitos mineros. Mira, esto es una barrena. Esto es una barrena. Una barrena de hierro. Y aquí, pues, un resto de uno de los agujeros de los barrenos. Bueno, esto es un tren minero moderno. Este lo hemos traído ya para salir con los visitantes, que los montamos los vagones y salen. Mañana tenemos a primera hora, si queréis, un grupo escolar. Entonces podéis, por ejemplo, pues grabar la salida del tren con los chavales. Si grabáis de espaldas, además no tenéis problemas luego para emitir. Y aquí hemos hecho unos cuadros de sujeción en madera en vez de en hierro, para que se vea cómo era el entibado del resto de la mina, porque os decía que esta galería pues se había sujetado con el ladrillo macizo, que es muy caro, pero ha durado incluso más tiempo de lo que ha necesitado. En cambio, el resto de las galerías, como iban a ir rellenas con el estéril, pues se utilizan estos cuadros de madera que no se han conservado porque con estas humedades pues no quedan. Entonces hemos hecho aquí esta media docena de cuadros para que se vea cómo eran esos entibados antiguos que se utilizaron en el resto de las galerías. Y si quieres grabar un filón, ten cuidado con los estribos. Aquí hay un filón también que se ve muy bien, además, la diferencia entre la roca gris, que es la encajante, y a lo mejor aquí sí que me funciona la luz. Voy a ver. Pues no, tampoco. No. No sé por qué están apagadas esas luces. Bueno, pues aquí se ve muy bien la diferencia, ¿veis? El corte de la fractura natural y la diferencia de rocas, la roca encajante y la roca ya del filón de fosforita. Muy bien las mineralizaciones. Y cómo rellena grietas. Poderoso caballero, lo llamó Quevedo. Aún en nuestros días, el dinero, la rentabilidad y los beneficios de unos pocos priman sobre todas las cosas. También sobre el bienestar, la identidad, la esperanza, la consistencia de los pueblos. Desde el distante abandono de los filones, quizás coincidiendo con la colonización fenicia, hasta los sucesivos finales de las explotaciones de fosforita y estaño de Logrosán, los argumentos parecen coincidir. El hecho consumado del fin del interés de los demandantes del mineral. De aquella cultura del mítico Tartesos hasta los días de las bateadoras de casiterita de los años 50, el polvo ha volado con el viento. Pero había una audacia que no abandonaba la comarca, la de echarse al monte, para aprovechar el mineral y conseguir el pan, comerciando con los pueblos del sur. Y íbamos a ese estaño y ahí las pintinas que tiraban los hombres de lo que salía de los filones eran machaeros, me parece que lo decían, pues con macetas de hierro daban y cogían, claro, lo que había, pero siempre se escapaba alguna pintina, decíamos nosotros, cachinos en lo que tiraban allí. Y nosotros, unas desgracias, que íbamos más que detrás, cogiendo, que veíamos la pintina a la vacía. Y luego con el martillo, pim, pim, a sacarla. Y algunas veces, pues, tenía la betina para adentro y sacabas un poquito. Y otras veces, más que las chispas, oía que era muy poquina cosa.
y yo qué sé. Y luego lo machacábamos con una piedra así aparentita para la mano y se machacaba y lo se lavaba y ala, en la vacía, trin-tran, trin-tran, trin-tran. Y donde había agua ibas con los 4 pintas esas y los 4 cachinos. Los hombres también lavaban con cajones la tierra y sacaban con una bomba el agua, iba a los cajones de unos en otros, iban corriendo. Y entonces el agua pues ya estaba muy sucia y siempre se escapaba. Y ya fuera de donde ellos estaban trabajando, pues todo el reguerino aquel, con un martillino íbamos cogiendo así las coqueras, decíamos, lo poquino que había, remoluino, y bueno, pues también cogíamos así, eso, donde había derramen que decían ellos que era un derramen de mineral, pues también cogíamos la tierrita, la cavábamos, y ya la lavábamos y salían pipitos, y esa era la historia, ¿no? Y ese era el negocio que había. Y lo que cogíamos lo íbamos dejando allí en la caseta, y el día que tocaba pesar, pues era cuando lo lavábamos y lo aclarábamos y no lo pesaban y andando. Desde el hallazgo de Bowles hasta la explotación de la mina de fosforita en el siglo XX, pasó casi siglo y medio. Sin embargo, contado así parece nada, porque, paradójicamente, apenas 60 años después de su cierre, diríase que hace una eternidad que los mineros extremeños hurgaban en sus entrañas, dejando en ellas la salud y la vida. Sin duda, ha existido un desplazamiento moral en nuestra época, de tal manera que el argumento economicista ha obtenido una legitimación que justifica cualquier decisión a pesar de sus costes. Incluso cuando se intenta hablar del pasado de la minería, se hace pensando en el rendimiento y en mostrar aquel tiempo como un hecho natural, pétreo, mineralógico, y no tanto mirando el homenaje justo hacia aquellas gentes. A los testigos, como Jacinto, les apetece hablar, pero no tanto recordar. Sin duda, no les faltan motivos. Hombre, como si era, tú verás, si era duro. Y mayormente los hombres que trabajaban abajo en el pozo, o aquellos hombres cuando estaban un par de años enfermos total. Por eso, si os digo la verdad, no me gusta hablar de las minas. Simplemente con ver los hijos que se quedaron sin sus padres, pequeñitos así, sin, entonces que no había veres de nada, no es como hoy ya que si no la mujer trabaja aquí o allí, pero entonces nada, es que si tenía algún cachino hueso, las 4 patatas o los 4 pimientos y a pasarla mal. Por eso te digo que no me gusta mucho hablar de la mina por eso. Pues, hombre, nosotros en nuestro estado no, porque mi padre tenía un carro, 4 mulas y trabajábamos, pero muchos que no tenían ni casa donde vivir, estaban viviendo a renta en una casa y el hombre iba a trabajar allí. Y cuando estaba ya un par de años, caía totalmente enfermo, que no podía trabajar y al cabo y al fin moría. Esos quedaron muchos huérfanos aquí en el pueblo, muchos.